Tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy viernes en este su programa Tiempo de Renovación. Misael María, Víctor Tineo y aquí Yesenia Castillo. Estaremos con muchas informaciones luego de la rendición de cuentas, Tineo, Misael, del 27 del mes pasado, porque ya estamos a primero. Ahí estamos primero, ¿ah? Sí. Es el mes pasado, así que muy buenas tardes. Del miércoles a viernes, del miércoles a Buenas viernes tardes. saltamos un mes. Hoy Ya, estamos marzo llegó rápido. a primero de marzo. Primero de marzo. Y es justamente hace 2 días que el presidente de la República rindió cuenta al país de todo lo que ha venido haciendo y lo que piensa hacer en el futuro para la República Dominicana, en este año naturalmente. Buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Así es, Sí. Misael. Bueno, muy buenas tardes y a todos. Realmente nos complace estar aquí. También el miércoles fue un día también festivo. Se cumple 175 aniversario de la independencia de la patria. Han sido unos días muy intensos, ¿no? Así que también le deseamos que los amigos que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 5 a 6 de la tarde, a través de los canales 22 y 52 del Impacto. También este programa se transmite de 1 a 2 de la madrugada a través de una serie de canales a nivel nacional. Así es. Así es, tiene. Bueno. Neo, ¿Hay alguna Misael, efeméride hay también? efemérides. Sí, vamos a darla. Vamos con Los los hechos hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la Parte de historia. rápidamente, Como seremos sí. nosotros. Así. Bueno, hoy es viernes 1 de marzo del año 2019, faltan 305 días para el año 2020. Y hoy es fiesta nacional de Bosnia, Herzegovina, ya tú sabes, antigua República Yugoslava. Los Balcanes. Sí, los Balcanes. Sí, en el año 1844, un día como hoy, es creada la Junta Central Gubernativa, organismo colegiado de gobierno con carácter provisional, tras ser proclamada la independencia dominicana. Para que tú veas, que Tomás Bobadilla presidió. En el año 1878, el general Ignacio María González es juramentado en Santiago como nuevo presidente, también provisional de la República Dominicana, en sustitución del presidente Buenaventura Báez. En el año 1914 fallece en París, Francia, a los 45 años de edad, el sacerdote, militar, político y presidente dominicano Carlos Morales Languasco. También en el año 1973, una compañía del 9º Batallón del Ejército y tropas de operaciones especiales de la Policía Nacional llegan al centro de mando para perseguir a los guerrilleros que aún sobreviven del grupo encabezado por el coronel Camaño Deñó. También en el año 2009, el Poder Ejecutivo dispone, un día como hoy, mediante decreto, el retiro de 31 generales, militares y policiales por antigüedad en servicio. En el año 2014, el ejército ruso, en términos internacionales, toma el control de Crimea después que el Parlamento autorizara al presidente Vladimir Putin con el uso de las fuerzas militares para proteger los intereses de Moscú en Ucrania. En el año 2017, por último, un día como hoy, el gobierno estadounidense cuestiona la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y critica que el organismo se centre continuamente en Israel pidiendo reformas. Esa es la última efeméride por el día de hoy. Así es, Misael, Tineo, ya entrando en materia y a propósito, nosotros no hemos analizado nada del discurso del 27 de febrero, un discurso de 2 horas y media, como señalan todos los medios, 68 páginas, en el cual el presidente de la República pudo hacer una rendición de cuentas, no solamente del último año de gobierno, fue como una especie un recorrido, de... diríamos. Así es, como un recuento todo,
ver qué ha acontecido en estos 6 años, como él dice, de gestión en la administración del Estado y también las expectativas que se tienen para los siguientes años. Pienso que muchos proyectos son todavía, falta mucho por hacer. Si hablamos que hay elecciones el año que entra y todavía él tiene un cúmulo de proyectos y de iniciativas que piensa poner en ejecución. Bueno, una de ellas y muy importante es la reforma a la Ley de Seguridad Social, un tema que durante muchos años que acaba de ser enviada en el día de hoy, justamente nacional, acaba de ser enviada, y eso es un anuncio muy importante. Bueno, los mayores aplausos dentro de los mayores aplausos porque ya la población dominicana, cada vez que ven cuáles son las ganancias de las AFP y la cantidad de dinero que administran, que siempre es del fondo de pensiones, siempre pensamos que es igual al presupuesto de la nación. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en tiempo de renovación, que eso no es posible, que unas empresas ganen tanto dinero sobre la base de un dinero que es del trabajador. Ese y el negocio de la mina es un negocio redondo. Demasiado. Tú tienes la materia prima y tú le pagas los impuestos al Estado. Exactamente. Entonces aquí las AFP te dan el dinero, que es un dinero que va a ir creciendo año tras año por la cantidad de empleo que se vayan creando, y también las cotizaciones van aumentando según aumenta el salario también. Y estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Y te dan ese dinero que es tu materia prima para arrancar un negocio. Y tú tienes ahí el mercado para colocarlo también. El mismo gobierno se hace de... Un estudio hoy salió también, se han realizado muchísimos estudios, pero creo que en primera plana en un periódico salía que 30 años de cotización solamente te darían para 8 años de una pensión mínima. Sin más. O sea, lo más mínimo que se pueda pensionar. Mínima, sí, exactamente. Mínima y pésima. Porque no se llega a las cotizaciones, no se llega todavía. Esa reforma es muy importante. Sí. Hay que discutir más adelante lo debemos conversar y discutir lo que ha enviado el presidente de la República a las cámaras legislativas, porque esto realmente puede ser una gran revolución en la seguridad social en la República Dominicana, y el estado del bienestar, que es lo que el presidente trató siempre de sacar a relucir, que era una de sus metas y objetivos fundamentales. Solo podemos hablar de que eso se operacionalice, se lleve a cabo, cuando se produzca una reforma que garantice que las personas tengan la posibilidad de acceder a bienes y servicios de calidad, y además que pueda dormir tranquilo cuando trabaja, y no que al final de tus días va a tener tantas dificultades para poder acceder a una pensión. Así es, Tineo. Dice el presidente de la República que con esta reforma se eliminarían o reduciría la cantidad de comisiones que hasta el momento tienen las AFP por administrar los recursos de todos los que trabajan en el país. Esas 2 comisiones son un 5% por administrar esos fondos. O sea, a ti te dan 800 mil millones de pesos y tú ya obtienes un 5% por tu administrarlo. Y también una comisión anual que no sé si la habían bajado, que era un 25%. Sí, de 25, debe ser. Originalmente 25, de 30, puede llevar a 25. Un 25% sobre la rentabilidad que dejen esos fondos que tú estás administrando. Hay que decir que esa rentabilidad también, me imagino yo que cuando esas AFP que administran esos fondos dicen, pagamos de salario, pagamos de alquileres local y todos los gastos se reducen, como quiera la rentabilidad sigue siendo jugosa. Es enorme. Bueno, un empresario lo dijo en su momento, dijo que esto era mejor que cualquier negocio, incluyendo el negocio de la droga. Este era un negocio tan rentable y tan jugoso que producía más. También. Por supuesto, sí, es un dinero que es por ley. Dice el presidente de la República que en los próximos 12 años se supondría un ahorro de unos 40 mil millones de pesos. Estamos hablando de ¿cuántos millones por año? 12 años. Sí, serían 3 millones. 3.300 millones de pesos anuales. Estamos hablando que se dice que ellas ganan unos 7 mil millones de pesos o más o menos.
menos 5.000 millones. Pero que se va de pesos. incrementando. Se va incrementando según van también aumentando los empleos, y todo eso, y las cotizaciones. y la calidad del empleo. Es decir, también va Ahora, aumentando. ahora el por ejemplo, sueldo ahora, mínimo no será de 5.000, será de 10.000. 10.000. Y entonces eso inmediatamente eso ya se ve refleja, reflejado aquí. inmediatamente. Y Así cada es. vez que se vaya organizando el sistema de empleo, que el Claro, informal pase a ser claro, formal, claro. que esa es una de las También. grandes tareas, también será mucho más dinero. O sea, Así es. uno de los aspectos más importantes es que tendrá más dinero la gente. Tendrá más Definitivamente. dinero la gente. El asunto es revisar en esa ley de seguridad social la cuestión que tiene que ver con los pensionados, porque se dice que en el 2028 es que saldrán los primeros pensionados con una pensión mínima. Sí. O sea que por más que tú cotices, ni los años ni el tiempo cotizando te permiten tú retirarte Claro que no. con una pensión digna. También la ley debería prever eso, porque si han ganado tanto las AFP desde el 2005, creo que 2003, no Sí. sé, hasta la fecha, y todavía no se ha podido pensionar una gente con dignidad, se podría decir, con una pensión digna, también eso debería ser revisado. Por supuesto, y además que siempre ellos se han resistido, los que administran estos fondos, que esos fondos son de los trabajadores y que los trabajadores pueden tener la última decisión respecto de dónde se pueden invertir ese dinero, porque ese dinero puede ser también parte importante del desarrollo nacional. Hay áreas aquí de inversión, por ejemplo, esas carreteras que se hacen, van a generar siempre permanentemente dinero. ¿Por qué tenemos que buscar una empresa colombiana para que haga la carretera que va en dirección al este o al Cibao? Ajá. ¿Por qué tenemos que buscar empresas europeas y americanas cuando Claro, nosotros podemos. podemos hacer esa inversión con los dineros que tenemos aquí y nosotros podemos ganar esa rentabilidad que está teniendo esas empresas internacionales? Y además, por ejemplo, el tema de la vivienda. Reducir el costo del precio del dinero para acceso a la vivienda, porque yo soy el dueño de ese dinero. Y aumentar el tope. el tope también. Estamos hablando de 2.5 a 3.5. 2.6 a 3.5, o sea, que ya la clase media puede No, pero ven acceder acá. a una vivienda, porque una vivienda de 3,5 millones de pesos es un apartamento con una cantidad de cierto metros nivel suficiente importante. que le permite vivir 5 personas, 3 habitaciones o 2 habitaciones y un poco desahogado, porque Así mismo una es. de las limitantes que tienen estos apartamentos es que muchas veces la cantidad de metros son mínimos Claro. por el costo mismo o el precio que tienen en el mercado. Pero ya cuando tú hablas de 3.5 millones, más Claro. todas las facilidades que se le da a las personas para adquirir esa vivienda, me imagino yo que se van a construir mucho más. Claro que sí, más opciones habitacionales, Claro que sí, definitivamente. y en lugares diferentes que permitan, claro, mismo es. no solo en la parte lejana, en la periferia, sino ya también más céntrica. Más céntrico, definitivamente. En el polígono central, también el presidente habló, eliminó, hoy mismo, creo que se planteó la ley en estos días, o está eliminar el Instituto Dominicano de Seguridad Social, como hablaba, para un término, para eliminar la duplicidad, según plantea él mismo. También hablaba de enviar esos hospitales, pasarlo los afiliados al Seguro Nacional de Salud, sí. muy importante Y los también. empleados también Y los reubicarlos, empleados, eso es importantísimo. muy importante. No se dejan las personas en el aire, sobre todo Claro. cuidando el ser humano. Las estancias también infantiles pasarán al INAIPI también. Sí, Sí, es ya las muy estancias interesante. infantiles, sí, ya. No, lo que pasa es No, que pero de la de seguridad. seguridad social, así es. Exacto, en el marco de la seguridad. Algo muy importante, yo te decía que era otro negocio redondo, y dice el presidente Danilo Medina, que es una industria que genera tanta riqueza y empleo como el turismo también, que es uno de los sectores que aportan mucho a nuestro PIB, que es el sector minero. Dice él que ese sector minero, de alguna manera, debe crearse un marco jurídico para que tanto el Estado Dominicano, medio ambiente y la misma industria pueda dar algún tipo de beneficio a los pueblos donde se están explotando esas minas, y también el cuidado al medio ambiente, que ha sido una de las deficiencias y de la crítica siempre que se ha tenido cuando se están haciendo esas explotaciones. ¿Sabes qué? Bueno, aquí lo hemos hablado bastante siempre, de que si el gobierno dominicano, el Estado, necesita replantear
revisar muchos de los contratos que se hacen con diferentes sectores. Y el presidente lo habló ya aquí, como tú dices, en el sentido de la parte minera, para ver cómo puede replantearse este esquema, hacer un nuevo esquema de negociación y para ver la manera en que puede salir el Estado, el propio gobierno y el pueblo es más beneficiado en ese sentido. Yo pienso, es muy importante. Muy importante. E incluso aquí lo habíamos hablado muchísimo y quizás hablamos también de que tanto eso, la minería como otros recursos naturales nuestros pueden también convertirse, dar algún tipo de valor agregado. Crear una industria nacional, además de replantearse ya las joyas, hacer joyas. Yo pensé que él iba a anunciar eso, que ya estaban en contacto con algunas industrias extranjeras que se iban a instalar en ese país. Pensé que era parte de... Y aquí lo hemos dicho mucho. Ya se tiene un ministerio que es muy importante, fundamental para el país. Y yo pienso que tiene que hacer una promoción más importante de cuáles son las funciones fundamentales de este ministerio. Y yo creo que el Ministerio de Energía y Minas tiene una oportunidad maravillosa de comunicarle a la población dominicana cuáles son las ventajas y cuáles son las virtudes y cuáles son los beneficios que le deja a la minería en la República Dominicana. Porque por lo general, lo que nosotros vemos cotidianamente a nivel de los medios de comunicación es que tienen mayor nivel de voz cantante dentro de los medios de comunicación los que se oponen al tema de la minería, del desarrollo de la minería en la República Dominicana, que los beneficios que puede generar la minería en la República Dominicana. Y hoy tenemos tecnologías que permiten que podamos acceder a esos recursos sin tener que dañar el medio ambiente, en la medida en que se dice a nivel de los medios de comunicación. Porque la República Dominicana hay que sacar a relucir, muy importante, que el equilibrio de nuestra balanza de pagos y de nuestra balanza de comercio internacional, ese equilibrio es en base a la minería que se obtiene, esencialmente. Así es. Bueno, otras cosas importantes, ya habíamos hablado ahorita del aumento de salario en el sector público para el sueldo mínimo. Salario y pensiones. Un salario de 5.100 pesos, que cuando yo decía que uno lo calcula a diario, uno decía, ¿cómo es que el pobre come? ¿Cómo es que sobrevive? Tiene que buscársela de la manera que sea. 10.000 pesos no ha sido un aumento profesional y es interesantísimo porque cuando uno dice un aumento de un 20% de salario tal a tal, el que gana menos siempre no percibe poco. Y qué bueno que le han aumentado el salario mínimo del Estado dominicano al sector público, 10.000 pesos, de 10.000 a 20.000 un 10% y de 20.000 a 30.000 un 5%. Importantísimo para todas aquellas personas que tienen algunas expectativas futuras del ahorro, el fomento del ahorro, a propósito de todo esto que está implementando el gobierno, y la ley de cualificación, importantísimo eso. La ley de cualificación que dice el gobierno que pondrá en marcha en el marco nacional de cualificaciones, y dice el que se asegurarán de que los programas de estudio incluyan exactamente las competencias que requieren los sectores productivos y el desarrollo nacional. Eso es importantísimo porque aquí se habla mucho, hay abogados en demasía, hay mercadólogos, dentro de la cual yo me incluyo en demasía, hay administradores en demasía. Entonces uno decía, bueno, si el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación ya hizo un cambio en lo que es el currículo en el sector educativo nacional, de poner el currículo por competencia, los politécnicos ser transformado también el bachillerato, ser transformado en politécnico, todo. Nosotros decíamos, bueno, ojalá que se contemple las áreas en las diferentes regiones del país, cómo serían esas competencias que adquirirían, porque por ejemplo en el este, donde el turismo es sumamente importante, pues deberían concentrarse muchas veces en que las competencias tengan que ver con los servicios, Así en el sur, que es más agrícola, bueno, las competencias tienen que ir enfocadas en el conocimiento de toda esa parte de ese sector ahí es muy importante que todos los sectores, porque ahí tiene que ser el sector público, el sector privado combinado con todos los medios de comunicación y todo el
país en una misma dirección, porque estudiar requiere de un elemento personal, de carácter personal. Está muy relacionado con la libertad, esencialmente con la libertad de la persona. Y hay también como un elemento de estatus social, de esos aspectos de posibilidad de encontrar el empleo. Y entonces, ¿qué pasa? Que para que poder que eso se pueda llevar a cabo, se necesita que las personas entiendan el valor que tiene estudiar las carreras que van a servir para el desarrollo de su comunidad y que le va a servir para desarrollarse en términos intelectuales, pero también en términos económicos y en términos sociales. Entonces, hay que comenzar a promover que la República Dominicana, no solo siendo abogado o médico o mercadólogo, se puede obtener un salario importante para sobrevivir, sino que también promover que con la ciencia y la tecnología y el avance del turismo y el avance del turismo ecológico, el avance de las minerías en la República Dominicana, se va a necesitar de más ingenieros, se va a necesitar de más profesionales de esas áreas. Entonces hay que promover eso también a nivel general de la población, porque es vocacional estudiar, es una aptitud personal y de libertad personal, pero hay que entender que el país tiene que estudiarse lo que va a producir un país diferente, un país mejor. No, la manufactura que nosotros siempre tanto hablamos en este país. Como decía mi propio presidente, creo que fue en Alto Mayor, decía que ya esto no es el paisito que conocíamos, que la gente conocíamos antes, sea un país que efectivamente ha crecido en términos... Y hay muchas opciones de crecimiento y de desarrollo. Y perspectivas a seguir, porque no existe, no hay ninguna... Por ejemplo, en el horizonte no se ve nada que pueda perturbar el desarrollo económico o la paz social y política de este país. Por consiguiente, es un país que se plantea un crecimiento continuo. El presidente habló de tantas cosas, porque como tú decías, Tineo, fue un discurso de 2 horas y media. Estamos hablando que hizo un recorrido por toda su trayectoria, el histórico completo de eso. Habló de la creación de empleo, de que el país ha creado, en su gestión se ha creado unas 770.000 nuevos empleos. Se han sacado más de 1.600.000 personas de la pobreza. Hablaba que solamente en este último año, unos 160.000 empleos se habían creado, superando con creces los más de 400.000 empleos que se han proyectado, se han presentado como plan de gobierno. Es decir, estamos hablando, incluso aquí siempre, uno viéndolo así a grosso modo, vemos que si efectivamente la economía ha venido creciendo permanentemente, digamos en estos 7 años, a un promedio de un 4, un 5%, y este año va a crecer un 7%, según el año pasado un 7% de estimaciones para este año. Un 6.6% en promedio en los 6 años. Exactamente, pero este año pasado creció un 7%. Entonces, de alguna manera, esa acumulación de riqueza, parece que el presidente y los asesores y el gobierno como tal, sobre todo el presidente, hemos llegado a la etapa de que esas riquezas pueden ser compartidas. Y si vemos el discurso y si vemos los sectores sociales, no queda un sector social que no recibiera parte de eso. Claro, hasta los hombres reciben así mismo la licencia por paternidad. Eso es muy importante. Estamos hablando desde los empleados públicos que representan esto va a representar un 52% de la empleomanía pública, esos aumentos, los pensionados, las mujeres, los jóvenes, los envejecientes, también, con el aumento a 5.000 pesos de sus pensiones solidarias, los empresarios a través del fideicomiso y del tema de los impuestos, los anticipos para las micro y las pequeñas empresas. Entonces, parece que efectivamente el país ha llegado a un momento, y aquí hemos hablado muchísimo de esto, si vemos los empresarios no han criticado en absoluto, nadie se ha atrevido a criticar porque han sido cosas concretas. Ha habido críticas, pero las críticas no han tenido la sustentación. Ha sido muy débil. Entonces, lo que hace es que cuando tú criticas, que fortalece cuando tú criticas con el nivel de debilidad de tu argumentación, lo que hace es que
le da la razón Exactamente. a la Entonces otra estamos parte. hablando que si efectivamente esta sociedad de bienestar que queremos crear nos permite a nosotros de que si hay un excedente en la producción, si hemos crecido, porque ese crecimiento es de los empresarios, pero es del pueblo dominicano, de los campesinos, es de una política efectiva. Es del y que transparente. trabaja, es del Entonces, que trabaja en realidad. a todos tiene que tocar de alguna manera. Entonces es importantísimo al nivel que hemos llegado, el nivel que hemos llegado para crear este estado de bienestar construido por todos. Se han mejorado casi todos los indicadores en la República Dominicana, los indicadores de empleo, los indicadores que tienen que ver de infraestructura, consumo, los indicadores que tienen que ver con el consumo, todo lo que los tiene que ver también, con la esperanza de vida, al nacer, los servicios. Sí. La República Dominicana, en sentido general, las estadísticas lo muestran, y el presidente habló mucho del tema de las estadísticas. Para rebatir esas estadísticas hay que tener estadísticas contrarias. Y en la República Dominicana también se puede ver con los ojos. Los ojos son una de las mejores estadísticas que existen. Cuando salimos a las calles la República Dominicana, ahí se entra más por los ojos. Por los ojos, o sea, porque generalmente el acceso a la estadística no es tan fácil, pero lo podemos ver con los ojos. Podemos ver cómo están los centros comerciales en la República Dominicana. Podemos ver cómo en la República Dominicana aquí no hay un periódico que al comenzar el año escolar se diga que se quedaron 50.000, 30.000 niños fuera de las aulas. Tenemos cobertura. En cada esquina ya no hay cobertura niños limpiando, total. ya no hay limpiando. Los envejecientes ya no los encuentran. Puedes salir, puedes encontrar, pero ha disminuido bastante, sustancialmente, porque es un proceso. Claro. Pero la República Dominicana, en términos generales, en términos de desarrollo y de actitud también frente a las cosas, hay una actitud del dominicano de que sí vamos en una dirección correcta, de que sí va creciendo la República Dominicana, de que sí se va desarrollando la República Dominicana, y eso es demasiado importante en el contexto de América Latina. Yo diría que es un país, como lo dijo el presidente en su momento, es un país modelo. Realmente la República Dominicana tenemos que cuidar eso mucho y tenemos que trabajar todos, porque no es un asunto solo de las autoridades, sino que también es un asunto de cada dominicano y cada dominicana en cada lugar en que le toque desempeñar su labor. Así es, aunque es importantísimo ver a quién dirige, porque muchas veces lo que tiene en la cabeza el que dirige es lo que se pone en acción. En este caso, como dice el presidente, para terminar con esta parte, porque todos han comentado de la última parte del discurso. Claro. Dice el presidente: no soy ese compañero de chercha que solo está en las buenas y que a la mañana siguiente no quiere saber de sus problemas. No me busquen en el chisme del día, en la crítica estéril, en la división, ni en la demagogia. Búsquenme siempre en la carrera de fondo. Eso está muy buena esa parte. La que muchas veces no obtiene ovaciones ni titulares en la prensa, pero es la más necesaria. Búsquenme con los que trabajan callados, sí, para llegar a esa escuela temprano, para atender una oficina pública con una sonrisa, para quedarse una hora más a resolver problemas. Ese es el presidente de la República, quien dice que pagará el costo que haya que pagar. Puesto pagar el precio que haya falta. Es un mensaje de aliento, es un mensaje también de que hay que trabajar, pero hay que trabajar definitivamente. El impulso, la idea siempre tiene que estar en manos de los que dirigen el mensaje, el ejemplo de trabajo, que es realmente, nadie discute la capacidad de trabajo del gobierno dominicano, del presidente de la República, y es muy importante que ese ejemplo se multiplique en la República Dominicana, porque la única forma de salir de la pobreza total, definitivamente eliminar la pobreza en la República Dominicana, es trabajar produciendo riquezas. Así es, Misael. Tú decías que era un proceso, te voy a dar la pausa, pero ya, tú decías que era un proceso, precisamente él decía que él no viene con truco de magia, y eso es cierto, sí, pero precisamente porque la gente cree que se siembra muchas veces, se siembra un árbol y quiere tener fruto al otro día,
Y él dice, y advierte quizás a la persona, al pueblo y a todo el mundo, porque de eso que se trata, no de mentirle, sino hay problemas, pero es todo un proceso que tenemos que pasar para poder resolverlo y para poder construir entre todos la patria que deseamos, ¿no? Y eso es muy importante. O concluir la obra de los padres de la patria. Bueno. Cuando iniciamos este programa hace 8 años, Sí. decíamos que le correspondería al presidente de la República, Danilo Medina, primero asumir un gobierno con políticas sociales. Por su misma condición social, su gobierno tendría que ser completamente de una justicia social. Y en el transcurrir de los años lo hemos visto y siempre decíamos que su obra cumbre sería el gran pacto social. Así es. Y yo que creo hemos llegado ya yo creo que estamos llegando ya. Hace 8 años lo Sí. dijimos y todavía estamos abogando porque creo que... Ese era cuando estaba en campaña. pero estamos hablando Ese gran pacto antes social de ahora. ser presidente. Ese gran pacto social ahora Así. que se puede crear realmente Así con todo el es, mundo. con todo para el que mundo. aporte. Todos los sectores. Y creo Sí. que los sectores productivos están muy involucrados en todo esto que se está de alguna manera cosechando en República Dominicana. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación.
Continuando con el programa, y rápidamente hay que decir que el presidente de la Junta Central Electoral se reunió con el presidente y el pleno el presidente de la República se reunió con el presidente y el pleno de la Junta Central Electoral. Esa era la idea, así es. Y ya parece que han buscado una solución a la problemática de los recursos para el montaje de las elecciones primarias de los partidos políticos, en los cuales 5 partidos políticos optarán por el método de primarias simultáneas. Algunos abiertos, uno con su padrón y otros abiertos. La mayoría solamente abierta. se acogieron 3 al padrón, ¿no? La mayoría son elecciones abiertas, primarias abiertas, y uno solo primarias cerradas. Fue el PRM, nada. El PRM Sí, va con realmente primarias cerradas. Sí, con y su padrón. los demás partidos, Alianza País, PRD, PLD, Opción Democrática, y Opción Democrática, van con primarias abiertas. ¿Y el Partido Reformista? No, Sí, de de delegado. De delegado, pues, exacto. sí. Dice el presidente de la Junta Central de la República, que el gobierno aportará el dinero que no puedan aportar los partidos políticos como gasto extraordinario. Recuérdense que el Pleno de la Junta Central Electoral había anunciado que se utilizará un sistema diferente, automatizado, y todo eso conlleva la compra de equipos que ya inició una licitación. Aperturó una licitación internacional, claro que sí, porque aquí no se producen. Para comprar creo que unos 12,000 unidades de cada uno. Así es. Es importantísimo. Le dijeron al presidente que esos resultados no van a ser, las elecciones no van a ser hackeadas, o sea, porque no se utilizará la internet para ese sistema, así es, por lo tanto no podrá modificarse el resultado de lo mismo, como había anunciado Transparencia Internacional. Algunos, sí, exacto. La duda se comienza a reducir. Sí, es bueno que haya... y eso es muy importante. Quizás quita mucho de ese estrés que se estaba generando con el problema de si se realizaban las primarias abiertas y cuál iba a ser el efecto que iba a tener esta organización de esta primaria. Se celebrarán las primarias en la República Dominicana. Hay un compromiso con eso, el presidente lo acaba ya de también decir. Así que la democracia de la República Dominicana, lo que se espera es que con la ley de partidos políticos se fortalezca, y así va a ser. Así que habrá elecciones primarias en octubre, preparados para la gran batalla. Así mismo, rápidamente tenemos que decir que el vocero de la policía, Fran Félix Durán, dijo que ya fueron apresados 2 de los 3 delincuentes que en el día de ayer, habían atracado unas 35 personas en el Parque Las Praderas, ahí mismo en la Núñez, casi con Gustavo Mejía Ricard. Eso fue algo asombroso porque a plena luz del día, y según se han dicho, vieron varias informaciones distintas, disímiles, que decían que eran más de 10 atracadores, otros después que eran 5, que se habían atracado más de 40 personas. En fin, la policía dice que solamente fueron 3 los atracadores, 2 de ellos ya fueron apresados y fueron ya identificados por las personas. Parte de los que habían robado fue recuperado, pero es importante seguir investigando y viendo esta situación, como hablamos ahorita, porque ¿cómo es posible que en la plena luz del día, en un sector sumamente de clase media, media alta, después del propio discurso del presidente, cuando el presidente había conversado, había hablado y se había referido a los temas de la seguridad, viene a suceder este hecho en pleno centro de la capital? También ha habido muchas, como dicen, bolas, hablando por ahí, y para ir sobre niños desaparecidos, que están robando niños aquí, que niños allá. Incluso eso ha afectado hasta muchos de los padres de estudiantes de escuelas públicas van a buscar a sus niños todos y se los llevan para sus casas. En el día de hoy, si vemos, el parque está desolado. No hay nadie en el parque y parece que el efecto que querían lograr con eso se ha logrado, por lo menos, que es el miedo y el temor. Y es bueno que la policía sepa y diga, y investigue, profundice las investigaciones, que le pueda dar la paz y la seguridad a las personas de que los espacios públicos son para las personas, no son para los delincuentes. Y de ir cambiando esa percepción que se quiere crear
de que ni los niños pueden estar en la calle porque se los roban, la gente no puede estar en los parques porque lo atracan. Hay que tratar de dar una respuesta real y fuerte contra esta situación. Así es, Misael, ya en la última parte de este tema, para aquellos que le ven la farándula, que ven novelas, ¿verdad? Hoy es viernes. Viernes, hoy ¿Me sí. entiendes? Entonces, hay que decir una nota luctuosa. Sí, falleció una gran actriz, ella es argentina, nacionalizada mexicana, Christian Bach, esposa de Humberto Zurita, un gran actor mexicano. Christian Bach se hizo muy famosa en la década de los 80 con participaciones en novelas como De Pura Sangre. ¿Quién no recuerda esa novela de 1984-85? La Chacala también, Los ricos también llora también. También lloran los Sí, sí, lloran los ricos, esa lloró mucho. Mucha gente cree Así que no. es. No, eso es para el consuelo de los pobres. Y una Eso es no- para el consuelo de los pobres. Que Así miren, te es. ven, los ricos también lloran. Y una novela muy buena, muy famosa aquí en este país, que tuvo mucho rating, que fue La Patrona. Y te recuerdas, Emil, que decía La Tatona soy yo. La Patrona, donde tuvo una participación muy estelar, esa popular actriz mexicana, murió de 59 años de edad. Joven, Hace un tiempo estaba padeciendo una enfermedad que la tenían bastante postrada, oculta. Murió hace 2 días y apenas la familia en el día de hoy, respetando la voluntad de ella, emitió el comunicado. Una mujer sumamente joven, una mujer llena de vida, con una familia hermosísima de muchos años de unión, 2 hijos y un marido. Así es. Eso en la parte de la farándula. hoy viene, lamentable. como tú dices. Para aquellos que ven novelas. No, ¿Ustedes están riendo? Son sus No, héroes. nosotros. Sí. No, es verdad. No, esos son Eso héroes, es. son héroes de la Porque- persona. Claro, las amas de casa que vivían esos personajes. Ajá. Muchas, Claro, en una muchas de época. las mujeres de Sí, es época es que eran muy... Es doloroso. Y como también que ahora ya que las muera Ya no joven. me como que muchas ya las novelas, novelas ya no. van a desaparecer, ¿eh? No, no, Van como cambiando eso porque ya eso ya no hay tiempo La para gente ve eso. muchas No, series de la- No, ya televisión. la gente no, ya. no tiene tiempo. De hecho, las actrices ya están buscando otra forma de vida. Claro ya que las sí, porque televisoras tienen que también. buscar, porque Televisa, ese gigante yo- de México, ya está quitando exclusividad a todo el mundo y bajando en Ya su como que no se producción. cree mucho. Pero ya no, la no vida, hay mucha... esa vida que quieren presentar, que presentaban. ya. Antiguamente ya la gente no Es no que le el hace acceso, mucho caso el a acceso eso. a los medios de comunicación de manera masiva Sí, sí. lo ha cambiado todo. Lo ha No, y, cambiado todo. y la producción. Si la También, gente ya ya no no está, hay, no, ni la mujer ni el hombre, en esa están a las mujer 12 del día, sufrida, y que claro. de las 9 de la mañana, que el esposo se va a acá a trabajar y de que ya se queda, los niños y ya se queda haciendo más nada. No, pero además Ya eso ya- los niños no ven televisión, ven el No, teléfono. Claro que sí. Es con el Y la teléfono. computadora. Y la computadora. No, Así es. tú Bueno. ves incluso Netflix ya, Ya, Netflix porque se ha también, criticado sí. mucho la serie y haciendo películas digitalizadas. Ya, sí. Que ya se hace hasta un muchacho joven Muchacho, con un celular puede hacer cualquier película. Ahí está. E incluso ya están Y- siendo nominadas al Oscar. Nominadas no, sí. ganaron, creo, un Oscar. Ganó, Están sí, nominadas, ganó, Roma y los ganó. Grammy. Sí, pero no, esa de- película de digitalizada Netflix, sí. de Netflix y de series. Porque fue la de Misael, Netflix. y estamos Sí, hablando sí, de porque fue novelas y Netflix. vamos a... Sí, porque Roma fue de Netflix, Netflix. una producción También de Netflix, sí. Ajá. Roma, Alfonso Cuarón, se llevó 3 Oscars. Hablando de novelas y de ilusiones, ¿verdad? Y fantasía. Bueno, vamos a hablar de Guaidó, Venezuela. Bueno, Recuerden eso que sí. el viernes pasado yo No le es una decía... fantasía, ¿no? le decía yo... Pero es como que están y fantaseando. sí, realmente. un poco. Parece que- Fantaseando yo creo que quizás, él, sí, pero no es una fantasía. O le vendieron, porque o le han vendido. Europa se ha dejado, yo no sé qué le pasa a Europa y a algunos países de América Latina que han perdido la capacidad de dirigir su propia nación y su propio Sí, Estado. verdad. Cuando pasó lo de el espía ruso que en Inglaterra, Ajá. que resultó después que era mentira, ya habían ellos expulsado los Los diplomáticos diplomáticos rusos. y no habían hecho su propia investigación. Es algo impresionante que uno dice, pero eso pudiera pasar en un campo, en una ciudad cualquiera, Sí. pero a nivel de Estado, a nivel de naciones, de países que tienen una trayectoria tan importante en términos de historia y en términos de la creación de este Estado, del sistema que vivimos. Es un sistema que se creó a partir de Europa y lo quieren destruir. Así es. Así Pero hay es. muchas ilusiones ahí, como tú dices también. hay Mucho, hay- como que hay- de fantaseando y de que venderle falsas promesas y falsas expectativas. Porque también parece que ambos, porque parece que Guaidó
a los que lo estaban, como dicen los jóvenes por ahí, vaqueando, los que estaban apoyando a los países extranjeros, creía que tal vez le vendió una idea de que no, mira, desde que ustedes digan esto, ya los militares venezolanos eso va a ser un efecto dominó, van todos los militares a salir huyendo y en 2 o 3 días ya Maduro está fuera del poder. Y mira ahora se le han fracasado todas y cada una de las tácticas que tenían, cada una de ellas han fracasado. Lo último fue irse a la cuestión humanitaria, salir supuestamente para que vean que el gobierno de Maduro no tenía poder sobre él, sale de Venezuela hacia Colombia y ahora el problema entra. Ahora está, no es un presidente autoproclamado, sin fuerza armada, sin territorio y ahora exiliado. Así es. Decía que en las horas del lunes haría su entrada a Venezuela, ahora parece que lo pospuso para el martes. El martes. Sí, escuché como que era el martes y ahí están las expectativas. A ver, habíamos dicho el viernes que qué hará, que ya está fuera de Venezuela porque tenía medidas de no salir del país y él, como dice mi mamá, muy orondo salió. El caso es que hay que ver, el Consejo de Seguridad de la ONU también dijo que la solución tiene que ser pacífica, celebración de elecciones, libre y no uso de la fuerza. Estados Unidos en la resolución que planteaba... decía Guaidó que iba otra vez que planteó, para que tú veas, eliminó el término de intervención militar y el uso de la fuerza. Y dijo que lo que pide es que elecciones, que se retire de Maduro por elecciones libres, pero sacó del contexto ya eso. Y el uso de la fuerza, igual que Rusia, que planteó una contrapropuesta, ¿no? Así es. Hay que decir, Misael, a propósito de este asunto de Venezuela y muchas cosas que han pasado en este país y de lo que aconteció el 27 de febrero, antes de la rendición de cuentas de Danilo Medina en el Congreso Nacional, donde un grupo de periodistas de un programa radial alteraron el orden cuando el embajador, 2 periodistas, cuando el senador, cuando el embajador, a un embajador de Venezuela en nuestro país, según se dice que le iban a entrevistar, otros dicen que no estaba programado, pero el caso es que... No, para él hicieron una encerrona, para él también el pobre, porque supuestamente la propia productora lo lleva al embajador para ser entrevistado ahí. Pero parece, y cuando llega al lugar... parece que los ánimos estaban muy caldeados. Sí, Martínez Pozo, es una barbaridad. Hay que ver, yo no había visto... Eso es, y además indelicadeza. El protocolo en ese lugar. Estamos hablando que fueron un tiempo antes del presidente llegar. Imagínate tú ahí que si personas que eran afines a Maduro, que simpatizan con Maduro, hubiese creado una situación ahí de conflicto. No, pero, ¿En qué se hubiese convertido y el propio Edwin Cabral dijo, espacio? Señor, por Dios, no le hagamos esto a este señor. Como no, a cuelquier persona. No, pero el respeto también a la solemnidad del momento también. No solamente el personaje en el caso, sino también en la condición en lo que ellos... Parece que Guaidó sería hijo de él. En la condición en la cual ellos se encontraban ahí como medio de comunicación. Además, tienen que ser muy cuidadosos. Yo creo que el Estado Dominicano debe replantearse esta situación de permitir si los medios van en esa condición a cubrir eventos de esa naturaleza, o simplemente se permite a los periodistas. No, pero eso no es periodismo. Porque ya deja de ser periodismo. Él se convirtió ahí, él se convirtió en un berimbero manifestante de una ideología política, que es lo mismo que pasó con Jorge Ramos. Va a un presidente, como le pasó a Jorge Ramos con Donald Trump. Porque está bien, si el presidente dice, mire, por favor, yo no quiero responder esa pregunta. Y insiste, como de tú a tú, el presidente que tuvo que hacer, llamar a seguridad y sacar al señor Jorge Ramos, porque ya dejó de ser periodista. Y pasó lo mismo en Venezuela, ¿me entiendes? Y aquí dejan de ser periodistas para convertirse en militantes de una causa perdida. No, y además es que los argumentos no se pueden llevar al plano prácticamente de la violencia y además de la falta de respeto. Siempre el respeto es el elemento clave de lo que comunica
porque usted está también promoviendo una sociedad que sea armónica, una sociedad con las democrática. diferencias Una sociedad también, respeto pero las quieren imponer, diferencias. Tineo, democrática quieren es eso. imponer con su bucanería, imponer su idea y su criterio a todo el Eso mundo. es absolutismo. Porque incluso, Eso no es democracia. el canciller el día anterior había dicho, no señor, nosotros, el embajador es el embajador de Venezuela que envió el gobierno de Maduro. Aquí ningún Guaidó ni nadie nos ha enviado absolutamente ningún documento. Pero que además, ahí el placete, eso es un proceso. No. Eso es un proceso. No, eso no es a precisamente lo porque loco. quieren hacerlo Eso no es a lo loco. ponen cualquier persona y no hay que aceptarlo porque lo diga Martínez Pozo. Pero creo Consuelo. que eso sirve porque uno dice, se le permitiría a cualquier persona en el Congreso Nacional minutos antes de la llegada del presidente de la República, escenificar una situación de esa naturaleza, poniendo en peligro el mismo evento. Claro. Porque se estaba poniendo en peligro en la celebración del mismo evento. Bueno, parece que hemos llegado al final. Ya sí. Así es, no tenemos tiempo para más. Hoy es viernes, muy caldeado así, la política compa y la política. Sí. Misael María, Víctor Tineo y Yesenia Castillo, les deseamos, pasen feliz resto de la tarde, sigan con Teleimpacto, que viene Manuel, Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye. Feliz fin de semana, señor.